El ego a través de los arcanos del tarot. Los 4 egos, el ego personal y el ego transpersonal. Puede parecer un absurdo colocar juntas, una al lado de otra, las palabras ego y transpersonal. Más que nada porque la primera de entrada tiene mala prensa. Ella se lo ha buscado, desde luego, y lo trans se refiere a lo que está más allá, algo que el ego, al parecer, no puede hacer. Siempre está mirándose el ombligo. El nacimiento de lo que llamamos ego, en particular en su aspecto mental, fue para nuestro sistema evolutivo un acontecimiento positivo. La falta de perspectiva es lo que ha hecho que muchas enseñanzas lo denigraran. Es cierto que el ego parece ser el origen de muchos problemas de los que tenemos en la vida. Sin embargo, la formación del ego fue una etapa necesaria y fundamental que ha llevado al ser humano a conocerse mejor. Gracias a ella y al contacto íntimo con la materia, puede elegir libremente integrar en ella las vibraciones del espíritu. La nueva era, con sus ambigüedades respecto al tema del ego, lleva a una permanente inquietud filosófico-espiritual, absolutamente inútil, y acaba por hacer olvidar la misión fundamental que tenemos como seres humanos. Algo que la Cábala ya enseñaba hace siglos, que consiste en unir el espíritu y la materia. Cuando comprendamos para qué sirve esta maravillosa máquina que somos y cuáles son las etapas de su desarrollo, dejaremos de culparla de todos nuestros males y podremos hacer los reajustes necesarios con una voluntad cada vez más lúcida. Pretender encontrar la propia identidad buscándola desde el ego es un esfuerzo inútil, ingrato y destinado al fracaso desde un principio. Por eso, cuando estamos atrapados en su mecanismo, tratamos continuamente de mostrar a los demás lo mejor de nosotros mismos. Sabiduría, ganas de ayudar, buenos abdominales, una cara bonita, según lo que defina a nuestra máquina. Es el espejismo del parecer, en la que el ser, con mayúsculas, no aparece jamás. Nos movemos en la rueda de la vida sin alcanzar nunca, ni en lo más mínimo, la paz interior y el bienestar tranquilo que da la experiencia de la propia identidad. Representamos una y otra vez la misma película, los mismos personajes, esperando que tal vez un día, si logramos convertirnos en alguien excepcional, sentiremos al fin quiénes somos, o nos lo dirán los demás. Es la caricatura del éxito, pero si creemos que eso es lo que somos, es que no hemos entendido nada. ¿Los gurús no tienen ego? Quien piense que los grandes hombres y mujeres que han dejado huella en el ámbito de lo espiritual habían destruido su ego, está absolutamente equivocado. Los grandes yogis, santos, gurús y sabios lograron muchas cosas y logran muchas cosas, precisamente porque no eran ni son personas tímidas, sino grandes egos conectados a la Tierra y a la meta dinámica del mismo cosmos. Precisamente porque el ego, el alma y el yo soy pueden todos estar presentes simultáneamente. Si es así, podemos entender mejor el significado verdadero de vivir sin ego,
una noción que ha causado una cantidad excesiva de confusión. El vivir sin ego no significa la ausencia de un yo funcional. Eso es una psicopatía, no sabiduría. Significa que uno no se encuentra identificado exclusivamente con ese pequeño yo. Una de las muchas razones por las que la gente desea tener sabios sin ego es para satisfacer todas sus fantasías de santidad o espiritualidad, lo que significa generalmente vivir sin deseos o voluntades carnales, sonriendo suavemente todo el rato. Ese remedo de sonrisa de Buda a la que nos tienen acostumbrados los gurús y los aspirantes a gurús sobre todo. Sus seguidores desean que sus santos estén fuera de todas las cosas que representan retos para la gente: dinero, sexo, relaciones, deseos. Fulanito ha destruido su ego, está más allá de todo eso. Es lo que la gente quiere. Cabezas parlantes, eso es lo que la gente quiere. En cierta medida, estas personas piensan que las enseñanzas de esos gurús, y en muchos casos su sola presencia, van a dispensarlos de todos estos instintos primitivos, y entonces miran hacia la espiritualidad no para tener consejos sobre cómo vivir su vida con fe y entusiasmo, sino para evitarla, reprimirla, negarla. En definitiva, escaparse de la vida. Los grandes maestros, sabios y líderes espirituales de todas las épocas no eran, ni son, débiles o alfeñiques, sino hombres que mueven a la gente, sacuden las instituciones y entusiasman a países enteros. Y no lo hacen evitando las dimensiones humanas, físicas, emocionales y mentales, sino utilizando su ego como vehículo, comprometiéndose con una intensidad tal que sacude el mundo en sus fundamentos y está revitalizando la conciencia del siglo XXI. Conectan con el alma y el espíritu como fuente última de su poder y expresan ese poder y concretan resultados porque hablan en términos que todo el mundo puede entender e identificar. Así pues, eso que solemos denominar trascender el ego no significa destruir el ego, significa conectarlo con algo más grande. El pequeño ego no se esfuma, se queda en el centro listo para actuar en el mundo convencional. Si perdemos este ego nos volvemos psicóticos, no sabios. De todas formas, desgraciadamente, en el mundillo espiritual el ego tiene una presencia más evidente de lo que parece. El concepto de los 4 egos pertenece a Alejandro Jodorowsky. Y lo he adaptado, lo he hecho mío, porque me parece una forma muy sencilla, aunque a la vez profunda, de estudiar los mecanismos que el ego utiliza para apropiarse del yo, con mayúsculas, y hacernos creer que es él quien manda. Además, es una manera de explicarlo en clave de tarot, muy visual, y nos ayudará a comprender los artificios que exhibe el ego desde las vertientes material, emocional, mental y libidinal. En la práctica, esta teoría me ha ayudado y ha ayudado a mis consultantes a darse cuenta de muchas situaciones relativas a su vida y qué actitudes debían cambiar para conseguir que su yo personal pasase del estado egótico al transpersonal. En primer lugar, vamos a ver la estructura organizativa de estos 4 egos y su relación con la esencia a través de la imagen. De entrada, vemos como quien pone en comunicación, quien une esos 4 egos es el yo esencial, la quintesencia, la cual solo se puede manifestar a través de ellos. Ya sabemos que el espíritu no puede actuar en el mundo material, sino es a través de una forma, de un cuerpo, de una materia, de nosotros. Sin embargo, esta manifestación, por regla general, se ve perturbada por la interacción de esos egos de forma personal, cada cual con su lenguaje particular, no accesible a los otros. El ego intelectual se expresa mediante ideas, pensamientos. El ego emocional se expresa a través de las emociones y sentimientos. El ego libidinal, creativo, energético y sexual, se expresa a través de los deseos. Y el ego material, corporal, a través de las necesidades. Cada uno de estos 4 egos
en todos los seres humanos, sin excepción, padece una forma de neurosis. El intelectual se siente inferior. El emocional se siente angustiado. El libidinal se siente castrado. Y el corporal se siente abandonado. Aparte, podríamos hablar también de que cada ego trata de influir en los otros, deformándolos. Pero esto ya lo haríamos en otra ocasión. ¿Cómo pasar del ego personal al transpersonal? Aunque desgraciadamente no suele ser así, a medida que nos desarrollamos, ya no necesitamos un referente, el ego, que se va tornando algo torpe cuando nos apercibimos de que no puede dejar de estar continuamente autorreferenciándose. Una vez hemos tomado perspectiva sobre el ego y deseamos apartarlo un poco para que reluzca nuestra esencia, hemos de tener en cuenta que el ego personal y transpersonal son, de hecho, la misma realidad experimentada en diferentes niveles. Voy a volver a repetirlo. El ego personal y el ego transpersonal son, de hecho, la misma realidad experimentada en diferentes niveles. Es esencial reconocer con claridad y tener siempre presente esta distinción, ya que si nos descuidamos, podemos obtener consecuencias absurdas y peligrosas, ya que el pequeño yo siempre está dispuesto a aparecer en el momento más inoportuno, y con toda seguridad no nos daremos cuenta de ello. Y entonces, ¿cómo podemos arreglarnos para que sea nuestro ego transpersonal el que se exprese y no el otro? Lo primero es recordar que toda la psicología está o bien impregnada de una mirada egocéntrica, centrada en el yo, en el pequeño, o bien pretende, como hace el conductismo, asimilarnos a la materia y a la ciencia conocida, limitando nuestra conciencia a un subproducto de aquella. Para trascender ambos posicionamientos hay que volver la vista atrás, a un momento de la historia en el que el ser humano se concebía como parte de ese universo y su conocimiento estaba impregnado de esa sabiduría que nace de saberse parte de un todo que no se limitaba a lo humano, sino que abarcaba el universo. Por lo tanto, y más en esta etapa de la historia que estamos transitando, es primordial ir deshaciendo las fronteras entre los opuestos, aunque en este mundo debemos experimentar la dualidad. Para eso estamos, pero debemos ser conscientes de que la realidad última es no dual, y eso lo tenemos que tener muy presente, no en el plano que algunos podrían afirmar de esotérico y mágico, sino simplemente por una deducción que podríamos aseverar que es lógica, y que la filosofía perenne y las grandes tradiciones de todos los lugares del mundo inciden en ello. Somos uno en la diversidad. El sistema más útil para que esto se produzca es empezar por la autoobservación, por la indagación. Nos tenemos que observar a nosotros mismos desde la perspectiva del observador desapegado y preguntarnos si hubiera sido posible otra manera mejor de responder ante determinada situación, o hubiéramos podido elegir mejores palabras. La atención dirigida hacia el interior de uno mismo, a lo que está sucediendo internamente, es una actitud activa que nos obliga a enfocarnos en cómo reaccionamos a los acontecimientos en lugar de hacerlo en los acontecimientos en sí. Esto permite tomar una calmada perspectiva que nos abre a un espacio más rico y profundo. Si mediante la mera observación podemos modificar ciertas condiciones externas de nuestra vida, con la autoobservación lograremos cambiar interiormente. Y así como es necesario aprender a caminar por el mundo exterior, también es necesario aprender a caminar por el mundo interior, el cual se explora mediante tal autoobservación. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de pensar en lo que está pasando o ocurriendo, sino simplemente en observar desde dentro qué está pasando, sin intentar modificarlo. En una etapa posterior sí que es necesario ya tomar decisiones sobre lo correcto o no de nuestro proceder, pero en principio solo basta con autoobservarse, en calidad de testigo interior, para comprender nuestros mecanismos automáticos, aquellos que el ego utiliza
asiduamente. También es importante dar cabida en nuestra agenda diaria al hecho de poder meditar regularmente. La meditación nos ayuda a crear una conciencia elevada y a desactivar y transformar las tendencias y hábitos de conciencia limitada y extrovertida, enfocada en el exterior, en la que caemos con frecuencia. Experimentaremos gran bienestar a medida que tenemos éxito en los cambios internos necesarios y nuestra conciencia se va volviendo más limpia y clara. Para sintetizar, los cambios que apreciaremos en la conducta de nuestros egos, la muestro en la siguiente figura.